Hola chicos, ah, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de beta oxidación. Esta beta oxidación es una de las rutas catabólicas de los ácidos grasos. Además de la beta oxidación existen otras rutas como la alfa y omega oxidación, pero el día de hoy nos enfocaremos en la beta oxidación. Esta beta oxidación ocurre en las mitocondrias y es por la oxidación, o es la oxidación más bien, de ácidos grasos que se lleva a cabo en esas mitocondrias. En este caso, vamos a empezar con el primer paso o proceso en el cual a través de una enzima acilcoenzima sintetasa los ácidos grasos libres se transforman a moléculas de acilcoenzima A. Para esto requieren ATP y coenzima A y en este proceso se van a generar tanto AMP como pirofosfato. Este proceso también lo conocemos como activación de los ácidos grasos y se lleva a cabo prácticamente sobre la membrana externa de las mitocondrias, ¿sí? Posteriormente a la generación de la AMP y del pirofosfato, entra en acción una pirofosfatasa inorgánica que genera fosfato inorgánico a partir de esta molécula de pirofosfato. Recordemos que el pirofosfato es una molécula que tiene dos fosfatos inorgánicos. Pero bueno, el siguiente proceso es que los ácidos grasos de cadena larga penetran la membrana mitocondrial interna como derivados de carnitina. ¿Qué quiere decir esto? Las moléculas de acilcoenzima A que se han generado en el primer paso, en el que hemos mencionado, no pueden entrar, ¿verdad? No pueden entrar de forma directa o de forma tan fácil hacia la mitocondria. Aquí lo observamos. La molécula de acilcoenzima A de cadena larga no puede penetrar la membrana mitocondrial interna y entonces para esto se requiere, ¿verdad?, la carnitina. En un proceso que ahorita vamos a ver, la molécula de acilcoenzima A se transforma, en acilcarnitina. Y este proceso, ¿verdad?, ocurre aquí en el espacio intermembrana, pero lo vamos a ver. Ya hemos dicho que los ácidos grasos libres, FFA, se activan a moléculas de acilcoenzima A. Esto lo hacen a través de ATP y de coenzima A, generando AMP y pirofosfato, ¿verdad? Eso es a través de la acción de la enzima acilcoenzima A sintetasa. En este proceso ya tenemos acilcoenzima A que puede penetrar fácilmente a través de la membrana mitocondrial externa. Si ustedes recuerdan, quizá en biología celular o quizá también en bioquímica, han visto que la membrana mitocondrial externa es una membrana relativamente permeable, es muy permeable a prácticamente todos componentes iones, también a moléculas, ya sea de gran peso molecular o de bajo peso molecular, y la molécula de acilcoenzima que se generó, ¿verdad?, en el primer paso que hemos mencionado, puede atravesar la membrana mitocondrial externa de forma muy sencilla. Pero el problema es que esta molécula no puede llegar hasta acá para llevar a cabo la beta oxidación, no puede llegar hasta acá, ¿verdad?, de forma tan sencilla. Entonces, requiere convertirse en acilcarnitina y esto lo va a realizar a través de la carnitina palmitoil transferasa 1, que es una enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial externa, y lo que va a hacer esta enzima, la carnitina palmitoil transferasa 1, es unir acilcoenzima A más carnitina, liberar coenzima A y generar una molécula de acilcarnitina. Esta molécula de acilcarnitina ahora sí puede atravesar la membrana mitocondrial externa, pero para este paso, para que pueda atravesar esta membrana, requiere otra enzima que es la carnitina acilcarnitina translocasa. No es tan difícil recordar esta enzima, solamente debes recordar que esta enzima es una translocasa, es decir, eh, digamos que transporta, ¿verdad?, diferentes moléculas o componentes de un lado hacia otro. Es decir, de la matriz mitocondrial o del interior de la mitocondria, saca carnitina y del espacio intermembrana, aquí está el espacio intermembrana, mete acilcarnitina. Entonces, recordemos, carnitina, que es lo que saca, acilcarnitina, que es lo que introduce, y luego su acción translocasa. Entonces es carnitina, acilcarnitina,
translocasa. Bueno, esta molécula de acilcarnitina que ha ingresado a la mitocondria, pasando por la membrana mitocondrial interna, ya está aquí donde se va a llevar a cabo el proceso de beta oxidación. Pero, ¿qué ocurre? Que si ustedes recuerdan, la molécula original era acilcoenzima A, no acilcarnitina. Entonces, para que vuelva a su estado original, es decir, hacer acilcoenzima A, requiere esta otra enzima que es la carnitina palmitoiltransferasa tipo 2. Esta carnitina palmitoiltransferasa tipo 2 va a ser el paso inverso del que teníamos acá arriba, de la CPT1 o carnitina palmitoiltransferasa 1. Es decir, va a generar acilcoenzima A, ¿verdad? A partir de acilcarnitina y coenzima A. ¿Cómo lo hace? Digamos que une, ¿verdad?, la coenzima A con el grupo acilo y genera acilcoenzima A. Y a la vez libera la carnitina. En este proceso entonces se genera carnitina y acilcoenzima A. La acilcoenzima A era la molécula que originalmente queríamos que llegara hasta el interior de la mitocondria para ir a la beta-oxidación. Y la carnitina solamente sirvió, por así decirlo, como el pase desde el pase de esta molécula desde el espacio intermembrana hacia el interior de la mitocondria. Una vez que se ha liberado la carnitina, si tú recuerdas, lo que va a ocurrir es que esta sale para que pueda entrar acilcarnitina, por la carnitina acilcarnitina translocasa. Pero bueno, lo más importante es que esta acilcoenzima A ya está dentro de la mitocondria, lista para entrar a beta-oxidación. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre posteriormente? ¿Qué es la beta-oxidación? Aquí tenemos un esquema de Harper en el cual encontramos que la beta-oxidación no es otra cosa que ir cortando en el carbono beta, ¿verdad? Si tú te acuerdas de la nomenclatura de los ácidos grasos, el primer carbono no se le asigna ningún tipo de nomenclatura, ¿verdad? Es el grupo carboxilo, o es el que se encuentra en el grupo carboxilo. El segundo carbono sería el carbono alfa, el tercero es el carbono beta, el cuarto carbono es el carbono gamma, y así sucesivamente hasta llegar al último carbono, que es considerado el carbono omega, ¿sale? No importa la longitud del ácido graso, si es de 10, 12, 14, 18 carbonos, se sigue la misma regla, y esto lo viste en Bioquímica 1. Entonces, ¿qué ocurre? El tercer carbono, es el carbono beta, y de aquí recibe el nombre esta vía, que es la beta-oxidación. Es decir, la beta-oxidación no es otra cosa que cortar, ¿verdad?, un par de carbonos, es decir, 1 y 2, ¿verdad? Se corta aquí, en el carbono 3, 1 y 2 carbonos, 1 y 2 carbonos, 1 y 2 carbonos, y a través de este corte se van generando moléculas de acilcoenzima A. Es decir, la beta-oxidación es una eliminación sucesiva de unidades de acilcoenzima A, que aquí entre paréntesis te pone C2, que significa que cada molécula de acetilcoenzima A, es una molécula que tiene 2 carbonos. ¿Okay? Entonces veamos esta vía, es muy fácil. Primer paso, la acilcoenzima A que ya llegó al interior de la mitocondria por medio de la... vamos a maximizar un poquito aquí. Acilcoenzima A que llegó al interior de la mitocondria por medio de la acilcoenzima A deshidrogenasa, utilizando FAT oxidado, lo reduce, ¿verdad?, y genera una molécula delta 2 transfenoicoenzima A. Esta molécula delta 2 transfenoicoenzima A se generó por medio de esta enzima y a partir de acilcoenzima A. Ahora, aquí se ha generado, si tú observas, se ha generado FAT reducido, que aquí te dice que va a la cadena respiratoria, pero bueno, ahorita vamos a dejar de lado eso y vamos a seguir al paso que continúa. La molécula de delta 2 transfenoicoenzima A, por medio de la adición de una molécula de agua y por la delta 2 enoicoenzima hidratasa, genera lo que conocemos como L3-hidroxiacilcoenzima A, o también llamado
beta hidroxiacilcoenzima A. Esta molécula se generó por la adición de la molécula de agua a partir de la o con la ayuda de la enzima delta 2 enoicoenzima hidratasa. Siguiente paso es que entra una molécula de NAD oxidado, se reduce, te das cuenta que se genera NAD reducido, eso a través de la enzima L3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. Esa enzima también la puedes encontrar en algunos otros libros, otros autores te lo van a referir como beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. ¿Sale? Y bueno, aquí ya tenemos la generación de cetoacilcoenzima, 3-cetoacilcoenzima, también llamado beta-cetoacilcoenzima. Y posteriormente la tiolasa, ¿verdad? Es una enzima que va a agregar coenzima a esta molécula de 3-cetoacilcoenzima para generar, ¿verdad? Algo que es la acetilcoenzima más acilcoenzima. ¿Qué hace esta enzima? La tiolasa es muy importante porque agrega coenzima, pero si te das cuenta aquí tienes 3-cetoacilcoenzima. Entonces, esta molécula ya tiene una molécula de coenzima. Si le agregas otra coenzima, ¿verdad? Ya tendrías dos. ¿Dónde observas esto? Aquí. Coenzima más coenzima. Una de estas moléculas de coenzima se queda aquí en la molécula de acilcoenzima y otra se va para la acetilcoenzima. Esta molécula que se ha generado de acetilcoenzima tiene dos carbonos más la coenzima. Y si te acuerdas, la acetilcoenzima es una molécula que puede entrar al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico. ¿Vale? Y bueno, a través de este ciclo, la acetilcoenzima se une con el oxaloacetato y se genera citrato a través de la citrato sintasa y etcétera, ¿no? Bueno, ya los demás pasos hacia el ciclo de Krebs. Pero esta molécula que se ha generado acilcoenzima A ahora regresa, o sea, aquí tenemos una flechita que nos lleva hacia acá, prácticamente al inicio, ¿sí? Pero ¿qué ha ocurrido? Que esta molécula de acilcoenzima, tú dices, bueno, esta molécula de acilcoenzima que está aquí, que fue la que ingresó a partir del ácido graso, se activó y entró a la mitocondria, ¿verdad? ¿En qué es diferente esta de esta otra? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta que empezó la vía y esta que está aquí? Bueno, como decíamos al principio, la beta-oxidación es la eliminación sucesiva de dos carbonos de la cadena original del ácido graso que se activó aquí. Entonces, aquí se ha liberado acetilcoenzima A, que no es otra cosa que una molécula de dos carbonos con coenzima A, que se va al ciclo de Krebs. Y esta acilcoenzima A regresa al inicio, pero ahora con dos carbonos menos. Dos carbonos menos, entonces, si teóricamente empezamos con una molécula de 16 carbonos y le quitas dos carbonos, te van a quedar 14, ¿verdad? Entonces, empezamos con una de palmitato, una molécula de palmitato que es el ácido palmítico, un ácido graso de 16 carbonos, y le quitas dos carbonos en el primer paso, te quedan 14. Y luego en el siguiente te van a quedar 12. Y 12 menos 10, menos 2, perdón, 10. Y menos 2, 8, y menos 2, 6, y menos 2, 4, y así. Entonces, en toda esta secuencia de pasos, lo que ha ocurrido es que además de los procesos de óxido de reducción que tenemos acá óxido de reducción, ¿verdad? Y aquí una escisión o una división, lo que se ha generado es una molécula de acetilcoenzima, es decir, se ha cortado la cadena, dos carbonos. Entonces, esta molécula que salió de aquí, que regresó al inicio, ahora tiene dos carbonos menos. Para empezar esta vía podemos decir que teníamos 16 carbonos, menos 2, ya son 14, menos 2 van a ser 12, menos 2 van a ser 10 y así. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vía? Bueno, primer resultado es generar acetilcoenzima A. Si tú recuerdas esta molécula de acetilcoenzima A, pues entra al ciclo de Krebs y genera energía, ¿vale? Segundo punto, se generan equivalentes reductores, es decir, moléculas reducidas de NAD, o sea, aquí NAD reducido, y también de FAT, ¿verdad? FAT reducido, que aquí te dice que se va a la cadena respiratoria. Ahora, si te acuerdas de bioenergética, de bioquímica 1,
te vas a dar cuenta que estas moléculas de NAD, ¿verdad?, reducido, y de FAT reducido pueden entrar a través de los complejos de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. El NAD entra a través del complejo 1, 3 y 4, ¿verdad? Y, o sea, esa secuencia es la que lleva. Y el FAT entra a través del complejo 2, sigue al 3 y al 4, ¿vale? Pero, si también recuerdas un poquito de bioenergética, recordarás que la molécula de FAT puede producir hasta 1.5 moléculas de ATPs. Aquí pues te pone 1.5 fosfatos. Y obviamente el agua. Y aquí la molécula de NAD te puede producir hasta 2.5 moléculas de ATP. Entonces, si tú sumas 2.5 más 1.5 te va a dar 4. En cada proceso de la beta oxidación se van a generar hasta 4 ATPs de forma indirecta, obviamente, porque va a ser hasta la cadena respiratoria, pero se van a generar hasta 4 ATPs por cada paso o por cada ciclo en el cual la coenzima A llegue hasta acá, hasta el final, y libere acetilcoenzima A. ¿Sale? Entonces ya tienes 4 ATPs. Y si tú te acuerdas de lo que empezamos diciendo, es que, por ejemplo, la molécula de la que estamos hablando es el ácido palmítico, y el ácido palmítico tiene 16 carbonos. Entonces, ¿cuántos ciclos van a ser necesarios para oxidar completamente el ácido palmítico de 16 carbonos? Si tú vas quitando de 2 en 2, primero tenemos 16 menos 2 te va a dar los 14, luego menos 2 te va a dar 12, menos 2 10, menos 2 8, menos 2 6, menos 2 4, y al final la molécula de 4 carbonos pues ya no requiere otros dos pasos, sino solamente uno. ¿A qué me refiero? Que en realidad los pasos que se van a requerir para digamos, oxidar completamente este ácido palmítico van a ser 7 pasos o 7 ciclos de beta oxidación. Y si quieres, detén tantito el video, saca una libreta y anótalos así, si quieres, como, no sé, como si fueran unas bolitas o algo. Y entonces anotas 1, 2, y así vas haciendo tu cadena de 16 carbonos. Y en el primero le vas quitando 2, y luego otros 2 y así. Y te vas a dar cuenta que en realidad son 7 ciclos o 7 pasos para oxidar completamente esta. Entonces, en estos 7 ciclos, ¿verdad?, se genera tanto NAD y FAT, ya lo vimos. Entonces, si tú multiplicas lo que nos salió al principio, que eran 4 ATPs, si tú multiplicas 7 por 4, pues te va a dar 28 ATPs. Estos 28 ATPs se han generado a partir de palmitoicoenzima A, o lo que es lo mismo, un ácido graso de 16 carbonos, el palmitato, ácido palmítico. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos 28 ATPs. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuántos ciclos, o más bien, cuántas moléculas de acetilcoenzima A se generan en la oxidación de este palmitoicoenzima A o de ese ácido palmítico? Pues la respuesta es que son 8 moléculas de acetilcoenzima A. Y es lógico, porque si el ácido graso del que estamos hablando tiene 16 carbonos y la beta oxidación es cortar de 2 en 2, ¿verdad? O sea, pares de carbonos. Entonces, ¿cuántos pares de carbonos tiene una molécula de 16 carbonos? ¿Cuántos grupos de 2, cuántas moléculas de acetilcoenzima A pueden salir del ácido palmítico? Pues la respuesta es que son 8. ¿Sale? Y en el ciclo de Krebs, por cada molécula de acetilcoenzima A, eso lo viste también en Bioquímica 1, pero por cada molécula de acetilcoenzima A se generan hasta 10 ATPs. Por eso, si tú multiplicas 8 por 10, te va a dar 80. ¿Sale? Y si estos 80 ATPs le suman los 28 que salieron como resultado de el NAD y el FAT reducido, ¿verdad?, pues te va a dar 80 más 28 igual a 108 ATPs. Este es el resultado energético de la oxidación, por ejemplo, del ácido palmítico. ¿Sale?
y esto es la vía de la beta-oxidación de forma, digamos, corta, de forma resumida, y nada más. Ahora ya para finalizar esto, es decir, para añadir este último punto, vamos a decir que ahorita hemos hablado de ácidos grasos, del ácido palmítico que tiene 16 carbonos. También esto va a ocurrir si tú tienes un ácido graso de 20 carbonos, o de 18 carbonos, o de 14. Esto va a ser igual. Es decir, cada uno de los que hemos mencionado, tiene un número par. El de 16, el de 18, el de 20 son números pares. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos un ácido graso que tenga una cadena impar? En lugar de tener 16, tenga 17, por ejemplo. En lugar de tener 18, tenga 19. En lugar de tener 14, tenga 15. Estos también se van a oxidar, ¿vale? Se van a oxidar como lo hemos visto. Pero el único detalle es que al final, si vas cortando de 2 en 2 por la beta oxidación, ¿sí? Aquí lo tenemos, dentro de la beta oxidación, pero si vas cortando de 2 en 2, al final te van a quedar 5 átomos de carbono en lugar de 4. ¿Y qué ocurre? En el último proceso, ¿verdad? Se corta una molécula de acetilcoenzima, es decir, se cortan 2 carbonos y te queda ahora una molécula con 3 carbonos. Esta molécula es el propionil coenzima, o la molécula de propionil coenzima. Y esta molécula de propionil coenzima ahora se va a succinil coenzima, ¿verdad? Y puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, como conclusión, los ácidos grasos que tienen un número impar de átomos de carbono, 15, 17, 19, van a generar al final acetilcoenzima y propionilcoenzima, ¿sale? Por si en el examen llega una pregunta que te diga, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena impar, los ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono, ¿qué van a generar? Y pues la respuesta sería acetilcoenzima más propionilcoenzima, ¿vale? Otra forma, por ejemplo, si te dicen un ácido graso que tiene 19 carbonos, ¿qué va a generar en su oxidación? Pues acetilcoenzima y propionilcoenzima, ¿vale? Entonces ocurre el mismo proceso, la misma secuencia, 2 en 2, se van cortando, 2, 2, 2. Entonces aquí sería la secuencia diferente. Por ejemplo, si tienes 17 carbonos, le quitas 2, te quedan 15, le quitas 2, te quedan 13, le quitas 2, te quedan 11 y así hasta que te queden finalmente estas moléculas. Acetil, que tiene 2 carbonos, y propionil, que es el que va a tener 3 carbonos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí concluimos con este tema de la beta-oxidación. Es un tema cortito, es para que lo revises, para que lo puedas leer. Obviamente tienes que leer, revisar en tu libro, ya sea en Harper o Baines o en cualquier otro libro o cualquier otro artículo, puedes consultarlo, pero bueno, esto es como muy resumido y como muy práctico, así enfocado a lo más importante, lo más relevante. Si tienes alguna duda, si tienes algo que quizá no entendiste o algún comentario o quizá alguna observación, algo que no te quedó muy claro, lo puedes dejar en los comentarios, y yo voy a estarlos checando y pues ahí te voy a responder. O si hay algo, algún otro tema, algún otro contenido del que quieras que hablemos, pues también lo podemos estar subiendo, siempre y cuando lo dejes ahí en los comentarios. Y pues ya, eso es todo, que tengan un buen día y nos vemos luego.